un juego, pero solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás. Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar, así como decía Lucía Álvarez, que es la locutora que nos hace Los Separadores, gran amiga y también tiene su propio programa de radio, así que es una colega. Y vamos a arrancar de una, es como arrancar en marcha en primera. Estoy con Yamila Benié, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, siempre negro. Aguante, vos también me imagino que estás muy bien porque estás con esa energía, como que también contagia, ¿no? Igual tenemos que copiarte, tenemos que terminar esto y después termino el programa y me parece que voy a aprovechar el viernes y me voy a tomar unas birras por ahí, qué sé yo, hay que como que estar distendido y aprovechar esa energía de que también tiene el viernes una mezcla, ¿no? Por un lado, uno viene un poco como algo cansado, con un poquito de cansancio acumulado, pero como empieza el tiempo libre, Sí. uno... Es difícil el gris, ¿no? Los viernes, como que seguí de largo, cervecita y derecho, o la radio, o lo que sea, o vas a descansar directo. Pero el gris, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a hablar de Cuplá hoy, entre otras cosas. También nos vas a estar hablando de algunos libros. Pero antes de indagar en la novela, comentanos un poquito, según tengo entendido, y cómo estaba acá chusmeando un poco las solapas. Es impresionante lo de las solapas porque concentra, por lo menos a la hora de hacer una entrevista o de conocer a alguien, concentra todo lo que tiene que ver con justamente como es el CV de las obras que se han publicado. Sí. Y lo que he visto hasta ahora es que has publicado Protocolos Naturales por Metalúcida, El Sistema del Invierno por Outsider y Los Límites del Control en Alto Pogo, y que son principalmente libros de relatos. Sí, libros de cuentos. ¿Esta es tu primera novela? Así es. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Venías escribiendo, por supuesto, era narrativa, pero es otro género que implica, ¿no?, una mayor expansión, otra dinámica? ¿Qué fue lo que te hizo pasar de un género al otro? A ver, me pasó lo siguiente. En realidad, esta novela la escribí hace un tiempo ya y no estaba convencida, ¿no? Y para esta publicación de Editorial Omnívora la retrabajé un montón y volví después de haber escrito otra novela que escribiéndola aprendí un montón y pude volver y corregir esta. El cambio de género se dio como un poco orgánicamente, los cuentos empezaron a ser más y más largos, los personajes me empezaron a interesar más como personajes y no tanto como variables o como excusas para experimentar narrativamente, que es lo que me gusta hacer en los cuentos. Y entonces de repente estaba escribiendo un cuento que tenía 50 páginas, 60 páginas y bueno, se dio el paso. Uh-huh. Naturalmente, pero más allá de la extensión me parece que hay, por supuesto, no solo es la extensión la diferencia entre un cuento y una novela, ¿no? Uno tiene que repensar la estructura, repensar la escritura misma, el lenguaje, y ahí también hubo como un cambio importante, sobre todo en el lenguaje, me parece, en mi caso. Muy bien. Antes de que empecemos a hablar de diferentes pasajes de Cuplá, si pudieras darnos como una sinopsis de 3 o 4 renglones, ¿de qué trata la novela? Uy, qué difícil. Bueno, es un personaje, Epifanio, que como todos los años vuelve al pueblo donde nació, Cuplá, pero en este año particular algo está distinto, algo le llega distinto o ve algo nuevo. Específicamente empieza a intuir que algo raro pasa con el espacio en Cuplá. Y bueno, a partir de ahí... No, también, no vamos a spoiler, no vamos a decir el final o en qué desemboca todo, ya que incluso todo lo que se va trabajando en la novela de principio, todo lo que tiene que ver con el desarrollo hasta que después está la vuelta de tuerca, si se quiere, la revelación, es lo suficientemente potente y diverso para que uno pueda charlar y especular respecto, más allá de lo que es la parte más de ciencia ficción o de fantasía, como se quiera decir. Algo que me llamó mucho la atención y me parece que es una de las virtudes de la novela, que me encantó, por algo tiene el título, y es que desde que comienza la novela, por supuesto, lo tiene Epifanio como protagonista, de que llega al pueblo, lo va recorriendo, a su vez en realidad se va reencontrando, porque en Cuplá se encuentra la casa paterna, donde él vivió en su infancia y adolescencia, entonces como que se va reencontrando y va viendo mucha descripción. Sí. Y en toda esa primera parte hay una descripción de él y de manera simultánea del pueblo, ¿no? Uh-huh. Hasta que en determinado momento, y lo rescato por lo siguiente, porque no me copo tantas veces con las descripciones, pero en determinado momento, por reacciones o por descripciones que tienen que ver con en cómo resuena el pueblo cuando llega gente, cómo uno se puede dar cuenta por el aire, si es que hay gente, nuevos visitantes o no, dije, es un personaje más.
Fue como a partir ya del segundo capítulo a uno le cae la ficha y dice, uy, qué copado esto de que el pueblo sea un personaje más que está muy presente, uno de los protagonistas, y que todo el tiempo está atravesando a los personajes y al protagonista. Sí, es cierto y es re linda tu lectura, me gusta eso del pueblo como personaje. Es algo que en principio cuando empecé a escribir la novela no le presté tanto atención y después a medida que la fui escribiendo y sobre todo reescribiendo con los comentarios de los editores de Omnívora Editora, de Lila Hassid y Damián Lupino, fue como muy claro que el pueblo era el centro de la novela. De hecho, este no era el título y decidí cambiarlo por el nombre del pueblo justamente porque me parece que ahí estaba el centro de la novela. ¿Cuántas reescrituras o cuánto tiempo de reescritura tomó la novela? Porque está muy interesante esto que decís, de la cocina, de cuando ya tenías toda la historia, digamos, ya la habías escrito toda, sí. Y luego por revisiones, por algunas observaciones a las cuales estuviste atenta, hubieron algunos cambios importantes, como incluso lo que es el título, ¿no? Sí, la verdad, yo corrijo y escribo también por capas, entonces es como un poco difícil de cuantificar cuánto tiempo, pero en capas de escritura, reescritura y corrección, y serán al menos 5 capas a lo largo de al menos 2 años de escritura. El proceso de llegar a la publicación, bueno, ahí se aceleran los tiempos porque hay que llegar a la imprenta y esas cosas, pero de escritura en total, bueno, habrá sido eso, 2 años y 5 o 6 capas, no sé cuántas capas. Y además de tal vez los editores, ¿tenés a unos allegados, colegas a los que confías sí. En su criterio y le proponés que te lean tu novela? Sí, totalmente. Tengo 3 en principio. Mi pareja, Francisco Cascallares, que es editor y escritor también. Valentina Vidal, que sé que estuvo acá, ahí va. Que va a presentar el libro también. Y Mariana Travasio, que va a ser... genia total, sí, la conozco. Sí, vino las dos, genias totales. Bueno, ellas dos. Qué bueno. Sí. Y está genial eso, que de pronto porque no es solo simplemente... Está bien, justo será que esas 3 personas que mencionaste también son grandes escritoras, pero no es simplemente, bueno, hay un par de escritores reconocidos y sino que intuís y detectás que coinciden mucho en lo que se refiere a la apreciación acerca de lo que es la literatura. Sí, confío totalmente en básicamente en cualquier cosa que me digan, me parece que es atendible, no importa si yo esté de acuerdo o no. Muy bien, genial. Una de las temáticas que está muy presente en la novela tiene que ver con el tiempo. Algo que le sucede a Epifanio es que llega y todo el tiempo preguntándole o cuestionándose a sus padres acerca de no sienten que hay algo diferente acá. Él mismo, a través de la narración, se nota que siempre ve igual, que siempre la casa está igual, que llega después de mucho tiempo y siempre está igual, y que el pueblo, la plaza, ciertos rincones siguen igual. Y particularmente en uno de los capítulos... empieza, parafraseo, ¿no? Diciendo de que a veces pueden pasar días, semanas, meses, incluso años y no pasa nada, hasta que hay momentos en la vida de alguien que se concentra en muchas cosas y genera un punto de inflexión en la vida y realmente está sucediendo algo. ¿Qué era lo que cómo te llegó, cómo surgió esa necesidad de plasmar esa dinámica, también en un punto obsesión con respecto al paso del tiempo? Creo que justamente esto que comentás fue el puntapié inicial para escribir la novela, como esta sensación enrarecida del tiempo y esta escena que está al principio, que es que Epifanio está en la punta de la plaza, en una punta de la plaza, y ve que de la otra punta de la plaza está empezando a llover, pero él está mojado. Él no está mojado, perdón, él está seco, no llueve donde él está, pero del otro lado de la plaza sí. Hay algo ahí como de la contundencia del espacio y del agua que no se traduce al tiempo. Y esa es una escena como que me pareció fundamental en la novela y quería explorar esta rareza del tiempo que quizás se puede también pensar tanto de la ciencia como de la ciencia ficción. Quería explorarlo desde la literatura, digamos, como sin entrar todavía en la novela demasiado en el terreno o de la ciencia ficción o de la fantasía, simplemente como algo que nos ocurre a todos, como esta sensación de que el tiempo no se traduce bien en minutos y en horas, sino que pasa en otro orden de dimensiones, como que el tiempo realmente
es un poco inaccesible para nosotros eso. Ahí va. Sí, que esa imposibilidad de capturar el tiempo está todo el tiempo, de hecho, ahí como jugando en la novela. A partir del capítulo 5, los capítulos, en cada capítulo hay varias páginas, no es que son capítulos que de una página a otra. De hecho, el capítulo 5 ya es promediando la novela. Epifanio empieza a investigar justamente cuando empieza a detectar cosas de la física o del espacio que no se corresponden del todo con las leyes normales, digamos, en Cupla, y empieza a investigar y quiere averiguar acerca de un físico que ha estado en el pueblo, a ver si encuentra algo que le revele algún aspecto de lo que está sospechando, de lo que está intuyendo. Y a partir del capítulo 5, este físico que es Duchamp, ¿cómo se pronuncia? Duchamp. Ok. Toma la posta de lo que es la narración en primera persona y empieza a desplegar toda otra línea temporal, digamos, en la que él se entera de algo y viene al pueblo. De hecho, es por Mills, que Mills está ahí también en Cupla. Y me pareció muy interesante. ¿Cuándo surgió eso de pronto? Porque si bien es verdad, está muy articulado, porque en ese capítulo 5 toma la posta, digamos, de la narración Duchamp, porque en el capítulo anterior Epifanio accede a los documentos de Duchamp, entonces bueno, ahí está, se hace el link. De todas maneras, de pronto hay un narrador y de un capítulo al otro se pasa a otro narrador. ¿Cómo pensaste eso? Porque para que no quede tan abrupto y para que esté así sucesivo, digamos, ¿no? A ver, hay algo de lo abrupto que sí o sí tenía que ser así y es un poco marcha presa, puede funcionar en un punto y en otro punto no. La verdad es que eran historias que yo había empezado a escribir en el género cuento, cada una por separado, pero teniendo en claro que eran historias que formaban parte del mismo cuadro narrativo más amplio. Y cuando empecé a corregir y a reescribir la novela me di cuenta que en realidad no eran 2 cuentos largos, era una novela con diferentes perspectivas. O bueno, aposté por eso, no sé si estoy en lo cierto o no, pero me pareció que era la mejor opción. Ahí va. Algo que también tiene lo que es y que va la transición está muy bien articulada, y es que de pronto tal vez a nivel cuento se podría decir que tiene la estructura de cuento fantástico, si se quiere, en el sentido de que empieza con un verosímil realista y en determinado momento empiezan a aparecer cosas de manera paulatina hasta que hay claramente un punto de inflexión, aparecen otro verosímil, que es el verosímil de lo fantástico, de la fantasía, si se quiere. Sí. A la hora cuando empezaste a escribir una novela, ¿ya sabías que iba a tener este contenido de la ciencia ficción? Porque digo, buena parte de la novela, incluso hasta ahí donde estábamos mencionando el capítulo 5, todavía está muy insinuado nada más, o muy sugerido lo que tiene que ver con la ciencia ficción, y todavía se maneja dentro del verosímil de lo que es el realismo. Sí. A mí lo que siempre me interesa investigar es cómo ciertos elementos que en nuestra vida cotidiana asociamos más con la ciencia pueden también verse desde otro lugar. No me imaginaba una novela de ciencia ficción, lo mismo que los cuentos no los imagino como de ciencia ficción, pero entiendo que después los leo y pueden llegar a ser eso. Pero simplemente me interesaba investigar de qué modo uno puede tener una experiencia extrañada o no del todo coherente del espacio y del tiempo, y que eso, digamos, cómo alguien podía experimentar algo en el cuerpo a raíz de un cambio físico del espacio. O sea, que alguien descubriera que de repente el espacio no está funcionando bien. Y que no lo descubriera porque está trabajando en la NASA o donde sea, sino que lo descubriera en el pueblo donde nació. A su vez, a mí me pareció que esta inquietud que le sucede a Epifanio también va acompañado de un buen desarrollo de personaje, porque él también como que reúne sus características, su personalidad, es una persona introspectiva, es más de encerrarse. De hecho, la familia como que cuando se reúne y vienen los hermanos y va y se encierra o va a su cuarto y dice, otra vez se fue a encerrarse. Sí, pobre. Entonces hubo un acompañamiento. ¿Cómo fue esa construcción de decir, bueno, de construir ese verosímil, este personaje va a tener una inquietud muy particular al punto de que va a ir hasta cierto a hacer una búsqueda y que esté acompañado de cierta personalidad? Sí, bueno, yo creo que todos, ¿no? Escribiendo tenemos como fortalezas y puntos flacos. El mío es uno de los puntos flacos es como la construcción de personajes. Es siempre lo que tengo que prestarle más atención, porque siempre tiendo a enfocarme en lo más abstracto, en el lenguaje, en esto del espacio, en la descripción, en la minucia del adjetivo y del verbo.
Entonces, nada, hice un esfuerzo consciente por construir al personaje. Ahí va, de acomodarlo. Perfecto, Sí. está bien. Bueno, está genial. Yo creo que me parece que es más válido, más meritorio ser totalmente consciente de, bueno, tal vez esto se me pasa un poquito por arriba, entonces lo voy a reforzar, que tal vez seguir de largo y seguir como, bueno, este es mi estilo, o yo manejo esto, no sé. Bueno. Bueno, antes de que nos leas un pasaje, Sí. la presentación, contanos acerca de la presentación, cómo va a ser, quiénes van a estar. Sí, la presentación es el 7 de septiembre, sábado, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Casa de la Lectura, ahí en La Valleja, casi Córdoba. Ujú. Y bueno, las presentadoras van a ser justamente Valentina Vidal y Mariana Travasio, que aparte de ser dos escritoras inmensas, son amigas todavía más inmensas, así que no doy más de felicidad. Bueno, eso, todos invitados. Vénganse. Más bien. Sí, vénganse. Muy bien. ¿Nos lees un pasaje? Sí, les leo un pasaje. ¿Tenías alguno pensado? No. ¿No? Esa Piacere. Ah, Piacere. A ver. Bueno, quizás me da ganas de leer el pasaje al que te referiste. ¿Capítulo 5 o al principio? No, al principio. Adelante. ¿Sí? Sí, claro. Hay seguidillas de horas y de días y hasta de semanas y de años que no tienen nada adentro. Son mera superficie de traslado, cintas transportadoras. Hay, en cambio, minutos que se aglomeran y se llenan de materia, como una estrella nueva. Brillan como una bolita de cristal y a trasluz se ve lo que tienen adentro, una vida entera. En la claridad amarilla del living, Epifanio miró el florero. Para él, ahora era el único objeto y a la vez todos. Cumplía con las leyes de la física que él se acordaba de haber estudiado en la secundaria, pero también cumplía con una nueva. Se acercó, lo levantó y lo miró de más cerca. La textura se mantenía, lo mismo los colores de las vetas, nada que no hubiera visto. Revisó la mesa, tampoco nada. Abrió la puerta de la calle y salió. Afuera, el silencio de la casa quedó mezclado con los sonidos de la siesta en todo Cuplá. Un auto medio lejos, en la ruta 108, los pájaros, más distinguibles que de costumbre, pero hasta ellos también dormían. Las pisadas contundentes de las dos únicas personas que se cruzó en el trayecto hasta la plaza. Una chica con mochila rosada y una señora que se iba refrescando con el movimiento de su abanico. Le pareció que eran de la familia política de los Pico, los vecinos de al lado, pero no estuvo seguro. Las dos, cuando lo cruzaron, miraron para abajo. Hacía demasiado calor para saludar y eso, entre los vecinos, siempre se entendía. Él, como su padre, como el resto de la gente a esa hora, también prefería no hablar. Epifanio pasó la plaza y caminó 7 cuadras más, para el lado de la ruta. Llegó a la rotonda de entrada. Ahí empezaba y terminaba Cuplá. Aunque la ruta 108 llegaba desde la ciudad, era muy difícil que se atascara de tránsito. Solo a veces, en la mano que entraba al pueblo, algún día de fiesta. O del otro lado, en la de salida, el mismo día pero a la tarde. Pero en general, si alguien se paraba en esa rotonda, podía contar con tranquilidad la cantidad de vehículos que iban pasando. Autos familiares, camionetas, utilitarias y camiones de transporte de alimentos. Epifanio se sentó en el pasto, de espaldas a las letras inmensas de cemento que formaban el nombre del pueblo justo en el centro de la rotonda. Estar en la entrada de la ruta le daba la sensación de estar y a la vez no estar en Cuplá, como si el micro nunca hubiera terminado de entrar al pueblo, como si hubiera seguido de largo y él, ahora, estuviera en otro lado. Estaba ahí mismo, en esa especie de pórtico alfabético que tenía Cuplá, pero enfrente a la continuidad de los autos en la ruta, la sensación de haber llegado se le diluyó. Una incertidumbre espacial le latía en el cuerpo. Las piernas querían irse de Cuplá y a la vez volver a su cama de adolescente. Él quería que ya fuera domingo a la tarde para subirse a su micro de vuelta a la ciudad y al mismo tiempo también quería quedarse en Cuplá, pausado para siempre en la plaza, en la casa de sus padres, en el living, sentado frente al florero. Ahí va, buenísimo, vamos. Yamila Benié, Cuplá, un adelanto, un tráiler de lo que es la novela. Vayan a comprarla porque la verdad que está muy buena. Y ahora lo que vamos a hacer, mientras Yamila se va preparando,